con el doctor David Alac. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo estás? Un placer, gracias. Un placer que estés acá. Bueno, hoy vamos a hablar, como decía al principio, de un caso que fue noticia, que fue furor, que todo el mundo se preocupó, los fans de María Becerra, que fue este caso de embarazo ectópico, que nos llamó la atención porque varios recurrentes tuvo y queríamos consultarte a vos por qué pasa, qué es y cuándo estar alertas. Bueno, tiene varias aristas el tema. Sí. La verdad que no estoy muy al tanto de lo que pasó con ella, pero sé que tuvo, creo que 2, no estoy seguro. Sí. Cosa que no es nada raro. No es nada raro que una paciente que ya ha tenido un ectópico tenga un poquito más de frecuencia, no mucha, pero sí tiene más posibilidades que otra paciente que no lo tuvo. El embarazo ectópico, el término ectópico en medicina es para designar algo que está fuera de lugar. Bien. El embarazo eutópico, como Europa, eutópico es el embarazo que se desarrolla en la cavidad uterina, que es el lugar en donde vos tuviste tu bebé. Sí. ¿Ah? Bien. Bueno, ese es el embarazo eutópico u ortotópico. El embarazo ectópico con C, S, significa fuera de lugar, fuera de la cavidad uterina, que es donde se tiene que desarrollar el embrión y el posterior feto y después producirse el parto, ¿no es cierto? Bien. El embarazo ectópico lamentablemente es una situación que se presenta con cierta frecuencia, más o menos en algunos países desarrollados como Estados Unidos anda entre el 1 y el 2% de todos los embarazos, y aquí en Latinoamérica más o menos ronda entre el 5 al 6%. No tenemos un número en Argentina, pero más o menos estaría en ese promedio, ¿sí? Bien. Y a veces se presenta con sintomatología muy florida, que después te la comento, y a veces cuesta encontrarlo. Cuesta encontrarlo, no es tan fácil de diagnosticar. Por eso se dice que es como peligroso. Es peligroso porque la paciente no se lo espera. Bien. Y porque no todas las veces tiene los síntomas que uno espera. Claro. El desarrollo del embarazo ectópico a veces hace que sea algo silente, algo que va como escondido, como que no se muestra, y la paciente no tiene síntomas o se presenta oligosintomática, quiere decir que tiene pocos síntomas. Bien. Por ejemplo, una paciente que tiene un atraso menstrual y un test de embarazo positivo, está embarazada, Sí. pero no sabemos si está dentro del útero o fuera del útero. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, vos no podés saberlo. Y no. Ni siquiera en los primeros días de embarazo. Porque por más que vos te hagas una ecografía en los primeros días, tenés que esperar por lo menos hasta las 4 o 5 semanas desde la última menstruación para ver si el embarazo está dentro del útero o fuera del útero. Y no es tan fácil de encontrar. Bien. O sea, hay que desmitificar un poquito y entender que la ecografía no soluciona todos los temas. Sobre todo en edades gestacionales muy tempranas. Entonces, lo primero es, cuando una paciente viene con algún síntoma raro como esto, con un embarazo normal, que en teoría está con un atraso, con un test positivo, uno tiene que pedir una ecografía para que más o menos a las 6 semanas tener el primer signo de que el embarazo está dentro del útero. Claro. Porque si no está dentro del útero hay que empezar a buscarlo. ¿A dónde está? Bien. Porque la paciente no te va a decir tengo un ectópico y el cuerpo tampoco te lo dice, a no ser que el embarazo esté complicado. Por eso el embarazo ectópico se clasifica en ectópico complicado y no complicado. El no complicado es aquel que no tiene ningún signo, ningún síntoma y la paciente está como vos sentadita ahí y no siente nada. Claro. Ni siquiera a veces sabe que está embarazada. ¿Cuántas mujeres se dan cuenta que están con pérdidas, piensan que están menstruando y no asumen el embarazo, no saben que están embarazadas? Algunas te dicen, doctor, menstrué 3 meses y resulta que estoy de 4. No, digamos que han tenido metrorragias y que no han podido ni siquiera pensar en la posibilidad del embarazo. Ese es el ectópico no complicado. El complicado es el que tuvo María Becerra. Claro. Sí, ella dice, mi novio me salvó la vida, claramente, porque no contó qué síntomas tenía, pero como que fue súper urgente. Sí. En general el embarazo ectópico nosotros desde residente lo vemos y se presenta como un cuadro muy agudo de shock. ¿Por qué? Porque en general el sitio en donde asienta el embarazo es en la trompa de falopio o a veces en el ovario y otras localizaciones que son muy poco frecuentes. Claro. Entonces empieza a crecer el embarazo y empieza a horadar los vasos sanguíneos de la trompa. Claro. Se rompen los vasos sanguíneos cuando va creciendo el embarazo, esto no es de un día para otro, y esa sangre empieza a salir, pero lo que pasa es que no sale, cae en la cavidad abdominal. Claro. Entonces vos no tenés una hemorragia externa
que te haga decir, bueno, comprendo. es un ectópico, ¿sí? No es como, por ejemplo, en el caso de un aborto espontáneo, donde la mujer pierde el embarazo y tiene una hemorragia. No, en este caso, en la mayoría de los embarazos ectópicos complicados, el sangrado es interno y eso hace que la mujer tenga una hemorragia interna que provoca un cuadro de baja de presión, o sea, hipotensión, taquicardia, sudoración profusa, intenso dolor abdominal, y eso hace que la mujer consulte. A veces consulta tarde. Claro. O sea, a veces entran en shock, porque baja tanto la presión que entran en lo que nosotros llamamos shock hipovolémico, quiere decir que disminuyó su volemia, su sangre dentro de las venas, de las arterias. Claro. Entonces, toda la sangre está en el abdomen. Entonces, es indicación de cirugía de urgencia. Sí. Entonces, se puede intervenir a la paciente mediante una laparotomía, que es abrir la panza, hacer una incisión como la de una cesárea, o se puede hacer mediante laparoscopía. Depende de la técnica que más o menos maneje el cirujano y del equipamiento y el lugar donde esté. Claro. Y se puede resolver de esa manera. ¿Cómo se resuelve? Y sacando el embarazo, y a veces con eso también se va a la trompa, a veces lamentablemente, o el ovario de ese lado, porque la trompa es como que produce un estallido, ¿sí? Digamos, ese es el más grave de los casos en donde compromete la salud de la mujer y a veces la vida, ¿sí? Entonces, llegar a esa situación a veces ocurre con una frecuencia que la verdad que nosotros no la podemos manejar porque depende mucho de los síntomas del paciente. Claro. Si el paciente está con muchos síntomas, cualquier médico te diagnostica un ectópico. Bien. Así, como te digo, porque la paciente tiene un dolor abdominal como si fuera una peritonitis. Claro. ¿Sí? Vos te das cuenta porque la paciente se queja, tiene un test positivo y está con la presión baja y vos le haces una ecografía y te encontrás con que hay sangre porque el ecografista te dice tenés líquido libre en el abdomen. Entonces le haces una cirugía de urgencia. Tenés que pedir quirófano, tenés que llamar a anestesista, tenés que operarla de urgencia, ponerle sangre y si la paciente perdió mucha sangre, a terapia intensiva para que se recupere. ¿Se entiende? Se entiende, súper se entiende. Entonces, y una mujer que tuvo ya un embarazo, como ectópico, el pasó, ectópico, sí. ¿Puede volver a suceder? Porque las causas pueden ser múltiples, pero no están bien determinadas. ¿Y por qué el embrión se implanta antes de llegar al útero? ¿Se entiende? Claro. La fecundación se produce en la trompa de falopio, la unión del óvulo con el espermatozoide. Sí. De ahí tiene que ser transportado por movimientos peristálticos de la trompa. La trompa se mueve como el peristaltismo intestinal y lleva a ese embrión hasta la cavidad uterina, ¿se entiende? Sí. Y a través de unos pelitos que tiene la trompa adentro que se llaman cilios. Esos movimientos peristálticos y de los cilios llevan al embrión ya a que se implante dentro de la cavidad uterina, donde se va a desarrollar después, ¿no es cierto? Sí. Ahí va a estar 9 meses dentro de la panza. Perfecto. Bueno, eso no ocurre en el ectópico. Se queda por el camino. Ahora, ¿por qué se queda por el camino? Hay factores que dependen de la trompa de falopio, factores que dependen de los cilios, factores infecciosos, mecánicos, endometrosis, ¿sí? Infecciones ginecológicas que provocan obstrucciones en la trompa. ¿Y esto ¿sí? no lo podemos saber? Es difícil de saber, antes. es difícil de saber antes, es difícil de saber antes. Eso. Lamentablemente a veces te encontrás con la situación, ya la mayoría de las veces te encontrás con el ectópico. A veces no complicado, a veces sin sangrado. Sí, entonces te viene la paciente, ¿qué pasa? Viene la paciente, te dice, estoy con un atraso de 6 semanas, le haces la ecografía y no encontrás el saco gestacional dentro del útero. Tenés un test positivo, sabés que está embarazada y entras a buscarlo tiene que ser un ecografista con buen ojo, no cualquiera te hace el diagnóstico del no complicado. Bien. ¿Se entiende? Sí. Entonces entras a buscarlo en la trompa, en el ovario, hasta que encontrás el saquito. Ahí ya estamos en problema. Entonces esa paciente la tenés que operar antes de que sangre. Entonces haces una cirugía programada, laparoscópica o por laparotomía y sacás eso, ¿sí? Sin que la paciente se complique. Pero lamentablemente no todas las veces te llegan de esta manera, sino que te llegan en medio que en estados graves o pregraves, por así decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado y al ectópico siempre los profesores a nosotros, tanto en la facultad como en la residencia, nos decían al ectópico tenés que pensarlo para encontrarlo, porque si no, no lo encontrás. No lo encontrás porque no lo pensás. Y siempre existe, cuando una mujer está con un test positivo, la posibilidad
la posibilidad del ectópico siempre la tenés que tener en cuenta. Es bajo el porcentaje, es bajo. Yo hace mucho tiempo que no estoy... Eso te quería preguntar. No, yo hace en tu tiempo. carrera. No, he visto muchísimo. Sí, por supuesto. Son 34 años. Y sí. Se veía mucho más en el hospital, Bien. cuando éramos residentes. En la práctica profesional privada se ve menos, pero se ve. Y tenés más posibilidades de diagnóstico, claro, porque llegas antes, porque el paciente en general consulta antes. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Ya te consulta con el test de embarazo, con una primera ecografía, por ahí está más atento. Sí. Entonces te consulta. Pero yo hace rato que no, por suerte no tengo que operar un ectópico. Bien. Pero es una situación crítica que requiere de mucho entrenamiento para la cirugía y requiere estar atento, sobre todo atento y pensarlo, como te dije, bien, pensarlo para poder diagnosticarlo. Bueno, qué preciso, ¿no? Qué información que nos diste, puntual, tipo de facultad. Para que entendimos súper bien. Es que eso se estudia ya en la facultad. Yo lo estudié cuando cursé ginecología. Es una de las causas en donde uno ve, porque el ectópico típico te hace, más allá de los síntomas que te conté, por ahí te hace una pequeña pérdida de sangre. Entonces por ahí hasta la mujer piensa que tuvo una menstruación, claro, y no, es un ectópico. Entonces vos ya lo estudiás desde joven. Bien. Y después lo ves en la residencia y lo ves con mucha frecuencia. Yo he visto muchísimos, y vos haces la laparotomía, cuando intervenís, abrís el peritoneo, abrís la cavidad y te encontrás con muchísima sangre, con muchos coágulos. Claro. Entonces, con la paciente con la presión baja, donde tenés que ir al lugar donde está sangrando. Una vez que encontraste el lugar que está sangrando, pones una pincita, otra pincita, parás el sangrado, el anestesista te compensa al paciente, le pone sangre y ya la cosa se soluciona. El tema es llegar rápido al lugar donde se produce sangrado, porque es como una puñalada en el abdomen, ¿entendés? Claro. Está sangrando adentro, para afuera no sale nada, es muy poca la pérdida, entonces no te das cuenta. Claro. Bueno, no alertar, sino que dimos la información precisa. Exacto, a ver, no hay que Estar tomar atentos. esto como que cada embarazada, claro, hoy una mujer embarazada se hace un test de embarazo y le da positivo, voy a salir corriendo a ver al médico, claro, a ver si no es un ectópico, no es así, es poco frecuente. Bien. Como te dije, hace mucho que no lo veo, sí, se da con muy poca frecuencia, pero siempre es el médico el que tiene que estar atento, o la obstétrica que atiende a la paciente y que recibe un embarazo, y cuando no encuentra el embarazo dentro del útero, entrar a insistir con el ecografista. Muchas veces uno va y se instala al lado del ecografista y dice, che, búscalo porque claro, por algún lado está. Tiene que estar, claro. O a veces hay que esperar una semana para que aparezca. Además, corre riesgo de vida la corre mujer, riesgo ¿no? de vida, corre riesgo de es vida. Delicado. Es delicado porque la hemorragia puede ser tan severa y el shock que se produce tan severo por la hipotensión que se muere por hemorragia interna. Pero, repito, es muy poco frecuente y no recuerdo una muerte por ectópico. Por suerte, en este sentido, se llega. Bueno, gracias por acompañarnos, un placer escucharte, y creo que esta información todos querían saber porque fue una noticia muy viral. Y bueno, y antes de terminar te quiero dar un regalito de Óptica Spinelli para vos. Como siempre, gracias. Como siempre por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y ustedes se quedan ahí porque ya vamos a seguir con más programas.